cuando yo salga de aquí, se van a meter estos lobos, a afectar el rebaño. Si volvemos de nuevo a Primera de Juan, al capítulo 2 y al versículo 26, mira lo que dice Juan 2:26. Dice: os he escrito esto sobre los que os engañan. O sea, esta no es la verdad del Evangelio. Y si no es la verdad del Evangelio, quien pretende imponerla es un engañador, es un falso profeta. En Juan capítulo 2 y versículo 22, dice: ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Por qué razón? Ya mismo vamos a entrar a esa razón si es que nos da tiempo. Claro, aquí el elemento es que estos gnósticos empiezan a poner en tela de juicio la persona de Jesús. Porque si la materia es mala, el mundo es malo. Si la materia es mala, el cuerpo es malo. Ahora, ¿qué enseñaron los cristianos del primer siglo? Que Jesucristo había venido ¿en qué? En materia. Pues mira, los gnósticos volvían a reunirse y empezaban a inventar pajarillos en el aire, ¿no? Vamos a ver, pues mira, vamos a llegar a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? Que Cristo no vino en materia. No, Él no vino en materia. Y desde luego, al decir no vino en materia, ¿qué estaban haciendo? Estaban contradiciendo totalmente a la iglesia primitiva. Ya el evangelio se fue a pique. Un chispito de levadura daña toda la masa. Ya aquí se dañó, porque ahora el problema no es cuestión del ascetismo y no es cuestión del libertinaje, no, es cuestión de lo que es la columna fundamental de la fe. Tenemos ahora un problema porque Cristo vino en materia y la materia es mala. Pues entonces tenemos que llegar a una conclusión. ¿Y a qué conclusión llegaron? A que Cristo vino como un fantasma. Era Cristo, pero realmente no era Cristo nada. Era Jesús, pero realmente no era Jesús nada. Entonces, óigame, si le dan así de duro a la columna principal del edificio, destruyen por completo la iglesia del Señor. Así es que ya de lo que se trata es de algo mucho más serio. Y lo peor de todo es que estos individuos muy bien pudieron haber dicho: mire, hermanos, nosotros pensamos distinto a ustedes, y como pensamos distinto a ustedes, hasta aquí llegamos con ustedes y ustedes cada cual sigan por su lado. No, estos individuos dijeron: no, nosotros tenemos estas ideas, creemos que estas ideas son necesarias, creemos que estas ideas ustedes tienen que copiarlas, creemos que ustedes tienen que integrarse a estas ideas, por lo tanto nos vamos a dar a la tarea de empezar a sembrarlas dentro de la iglesia. Y lo primero que empezaron a enseñar dentro de la iglesia era la negación de la encarnación de Cristo. Cristo nunca se encarnó. De hecho, Agustín, que escribió su libro Confesiones, ¿verdad? Él dice, en una de sus confesiones, él dice: yo leí muchos escritos paganos del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo, con respecto a la cristiandad, pero en ninguno encontré lo que Juan en el capítulo 1, versículo 4 dice: el verbo se hizo carne. O sea,
Agustín está diciendo, mira, esta gente, para probar su tesis, empezaron a negar las Sagradas Escrituras. Este pensamiento trajo como consecuencia una doctrina. La doctrina se llamaba la doctrina en griego del dokeín, que es la doctrina del docetismo. ¿Y qué es el docetismo? El docetismo es plantear algo que es parecido, algo que tiene apariencia pero que no es real. Por ejemplo, ustedes, a mí me encantaba muchísimo ver al fantasma Gasparín, ¿verdad? Sobre todo en sus grandes hazañas para conseguir amigos, pero desde luego él tenía que aparecer, y el problema estaba cuando aparecía y él decía que era fantasma, todo el mundo salía corriendo. Pues los docetas empezaron a decir que Jesús parecía tener un cuerpo, pero realmente era una apariencia. Cuando uno llegaba a él, el cuerpo no era real, era algo así como un fantasma. Es decir, la invención de Gasparín la hicieron los gnósticos, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan la semana pasada que yo dije que uno de los grandes problemas que tenían los cristianos con los documentos era que empezaron a escribir en nombre de apóstoles para enseñar doctrinas erróneas? Mire, había un documento en el segundo siglo que se llamaba Los Hechos de Juan. Imagínense, tenía el nombre del apóstol. Y este documento, mire lo que decía: Cristo tenía un cuerpo que aparentaba ser real, pero realmente no lo era. De hecho, cuando hablamos de historia de la cristiandad, hablamos de Cerinto. Yo no sé si alguno de ustedes recuerda a Cerinto. Pero Cerinto era contemporáneo con Juan. Y Juan no quería saber de Cerinto, porque este sinvergüenza escribía artículos y escribía cartas con la firma de Juan. Y la circulaba. Yo, Juan, escribo. Y desde luego, Eusebio, el historiador, cuenta que un día Juan entró a un baño público. Pues los baños eran públicos y uno entraba y se daba un baño y seguía. Y cuando Juan entró, vio que allí dentro estaba Cerinto. Y cuando vio a Cerinto dentro del baño, salió corriendo y gritando: salgan de aquí, que este hijo del diablo está metido ahí dentro y es capaz de que este edificio se caiga encima y mate a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Juan no quería saber dónde estaba Cerinto, porque Juan tenía convencimiento que la maldad de Cerinto era tanta que algún día su maldad lo iba a alcanzar. Y en efecto era un hombre perverso, porque escribía documentos a nombre de Juan y los circulaba. Ahora, ¿qué decía Cerinto? Mire, Cerinto decía que Jesús fue Cristo en el bautismo. O sea, mientras no había ido a las aguas bautismales, él era Jesús, el hijo de José y de María. Pero cuando llegó al bautismo, entonces allí fue Cristo. Y fue Cristo después del bautismo por 3 años. Pero cuando fue a la cruz, dejó de ser Cristo. Y solamente se quedó allí la materia. Y él dice inclusive, él dice